Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar nuevamente delante de la presencia de nuestro Dios junto con ustedes para glorificar a nuestro Dios, para reunidos así como iglesia, animarnos unos a otros con nuestra presencia y también con nuestras voces unidas cantando a nuestro Dios y sobre todo recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo que haremos en unos momentos. Hermanos, saben que hay muchas personas en el mundo que no creen en Dios. Y pues eso es una realidad que siempre ha existido, siempre ha habido personas que no creen que hay un creador, que creen en la ciencia según, que todo se creó de la nada. Y dicen, es que no hay evidencia de un creador, no hay evidencia de un Dios. Pero la verdad es que hay evidencia, sí, evidencia física, tanto como los árboles, las plantas, la creación que vemos, es física, evidencia física, y es todo lo que necesitamos para saber que Dios creó el mundo, porque solo no se hizo, ¿verdad? Otra evidencia física que podemos palpar es el cambio que hay en personas, que pueden ser las peores personas de la vida y después cambian cuando vienen al Señor. Esa es evidencia de que existe un Dios. Pero hablando de plantas, de árboles que demuestran la gloria de nuestro Dios, una de mis plantas favoritas es la de aguacate, porque me gusta mucho el aguacate. Y es una de las cosas que siempre he querido tener, es un árbol de aguacate para que no tengamos que ir tantas veces a la tienda a comprar más aguacate, porque siempre me como el aguacate. Parece que todos los días como aguacate. Pero imagínense que decido un día, y ustedes también deciden sembrar un hueso eso de aguacate. Abren el aguacate y conservan el hueso para sembrar la semilla y cultivar su propio árbol de aguacate. Bueno, vamos a decir que antes de que usted haga esto, usted busca en los libros, en el internet, entrevista a los expertos para averiguar exactamente cuál es la mejor manera para poder cultivar un árbol de aguacate y que produzca mucho fruto. Así que vamos e investigamos y nos damos cuenta que necesita tal tipo de tierra y necesita agua tantas veces al día y necesita ser sembrada este día o este mes del año. Bueno, entonces investigamos todo y lo conocemos todo bien. Entonces sembramos la semilla, le ponemos la tierra que necesita, lo cuidamos, le echamos el agua, lo pusimos en un lugar donde le caiga bien el sol. Y vamos a decir que hicimos todo lo que teníamos que hacer, todo lo correcto, y no crece esa planta. Y lo primero que tal vez pensaríamos sería, ¿estoy haciendo algo mal yo? Pues no, porque yo hice todo lo correcto, todo lo que tenía que hacer para que esta semilla creciera, y no ha crecido. Entonces claramente hay un problema. ¿Sabían, hermanos, que nuestra vida espiritual es de la misma manera? Que si en una planta, cuando le damos todo lo necesario, no crece, hay un problema también en nuestra vida espiritual. Porque Dios nos ha dado todo lo necesario, su palabra que es agua viva, Él mismo que es luz, su palabra que nos guía, nuestro Señor Jesucristo que nos perdona y nos guía en esta vida. Y si nosotros en nuestra vida espiritual no crecemos, pues hay un problema. Es por eso que muchos cristianos se preguntan, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Sí? ¿Por qué no estoy creciendo? Me he quedado estancado, me he quedado en el mismo nivel de espiritualidad por muchos años. ¿Por qué no veo crecimiento? Y ese es un problema. Y es un problema que nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él habló acerca del peligro del no crecer.
nos dice en Lucas capítulo 19, si gustan acompañarme aquí. Aquí en Lucas 19, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esta parábola de los talentos. Y si no se acuerdan bien, pues esta parábola de los talentos es de un maestro, un amo que le da a sus siervos talentos, a 3 de sus siervos. Al primero le da 5 talentos. Nos dice en Lucas capítulo 19 y el versículo 26. Vamos a leer desde el versículo 22. Dice, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Así que esta parábola de los talentos, había 3 siervos, a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 3 y a otro se le dio 1. ¿Verdad? Y talentos es otra forma para decir dinero, cierta cantidad de dinero que le dio el amo. Y entonces este amo se fue, el maestro se fue, y cuando regresó, volvió a reunir a estos 3 siervos. El que tenía 5 dijo, Señor, yo guardé este dinero y usé este dinero para invertí este dinero y ahora he ganado 5 talentos más. Aquí están 10 talentos en total. Y el maestro estuvo contento con eso, buen siervo. El que tenía 3 hizo lo mismo y logró ganar otros 3. Así que tenía 6. Buen siervo, dijo el maestro. Pero el que tenía 1 lo guardó. Dice que lo enterró en la tierra, lo guardó y cuando regresó, escarbó y volvió a sacar el talento que le había dado y le devolvió lo que era de él. Y dice, mal siervo. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer con ese talento era invertirlo, hacer que aumentara más, ¿verdad? Con que fuera uno más, pero que creciera, ¿sí? De ese talento. Porque nuevamente nos dice el versículo 26, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Hay que hacer buen uso de nuestro tiempo, de nuestros talentos y crecer, ¿sí? Aumentar lo que Dios nos ha dado, porque es peligroso el quedarnos estancados, el no crecer. Así que yo he meditado con las Escrituras para concluir que, pues, mayormente hay 3 razones por las cuales no estamos creciendo. La primera razón es, otros me están estorbando en mi crecimiento, ¿sí? Esa es la realidad, que a veces hay personas en nuestras vidas que no nos dejan crecer, ¿sí? Pueden ser familias, especialmente personas que son cercanas a nosotros, porque estamos con ellos todo el tiempo. Y si no son cristianos, si no son fieles a Dios, si viven en el mundo, hay mucha influencia de esas personas en nuestras vidas. Así como una planta que necesita siempre estar tomando de agua para seguir creciendo, de igual manera siempre necesita nuestra alma la compañía espiritual, personas que tengamos la misma mentalidad acerca de la vida, acerca de nuestro andar espiritual.
Pero si estamos cerca de personas que no son así, que no son espirituales, pues nos vamos a desanimar. Vamos a pensar igual que ellos y nos van a desviar, ¿verdad? Nos van a impedir que crezcamos, que querramos seguir aprendiendo más. No, ven con nosotros, vamos a esta fiesta. O se burlan de, tú eres bien santo, o tú eres bien religioso, ¿por qué no haces otras cosas? Pues ahí está ese impedimento, ¿verdad? Otras personas tratan de estorbarnos en nuestro crecimiento espiritual. Pero aún peor, hermanos, es cuando un cristiano mismo llega a ser un tropiezo. ¿Qué nos dice las Escrituras en Mateo capítulo 18? Mateo capítulo 18 y en el versículo 7. Mateo 18, versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Así que hay necesidad de que haya tropiezos, ¿verdad? Nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Pues con los tropiezos nos damos cuenta quién es fiel, quién se vuelve a levantar y sigue el camino fiel. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquí está alertado, ¿verdad? Está tratando de hacernos pensar en el peligro de que el tropiezo venga de un cristiano. Yo he escuchado de historias de hermanos en Cristo que se han alejado, que se bautizaron, estuvieron viniendo y de repente, ¡bum!, dejaron de venir. Y después de mucho tiempo se vuelve a encontrar a esta persona y le dicen: oye, ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Dice: es que los hermanos no me estaban tratando bien. Este hermano pues me estaba no me estaba tratando bien, siempre andaba hablando mal de mí a mis espaldas, o este hermano no se comportaba como yo pensé que un cristiano se debería comportar, así que viendo eso pues me desanimé. Y pues es verdad que hay hermanos que se desaniman por el ejemplo de un hermano o por lo que hace un hermano. Pero hermanos, esa no es una excusa, ¿sí? El que haya otras personas, aún cristianos, que estén en nuestras vidas, que no sean cristianos, que no se comporten como deberían de comportarse, no es una excusa para que nosotros nos dejemos de comportar como cristianos. No es una excusa para que nosotros nos desviemos del camino del Señor. Porque tenemos a la palabra de nuestro Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que debe de siempre estar con nosotros. Por eso es necesario siempre orar, siempre leer las Escrituras. Él es nuestra compañía en todos momentos, sin importar quién está a nuestro alrededor, sin importar si nuestros hermanos se comportan como debemos de comportarnos o no. Debemos de nosotros ser el ejemplo a estos hermanos que no se comportan. Decirles: oye, esta es la manera que debemos de comportarnos. No desanimarme, sino animar al hermano que está mal. Así que otros pueden ser los que me estorban, pero no debe de ser una excusa para no crecer. ¿Cuál es otra razón? Otra razón por la que no estoy creciendo. Pues puede ser que yo mismo soy el que me estoy estorbando, ¿sí? Yo mismo me estoy estorbando
¿Y cómo me puedo estorbar yo a mí mismo? De muchas maneras. Si yo no tomo el tiempo para leer las Escrituras, si me da flojera, si no estoy orando sin cesar, como dice las Escrituras, si no estoy viniendo a reunirme con los hermanos, si no estoy meditando en las cosas espirituales, yo mismo me estoy estorbando en mi crecimiento espiritual. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 3? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Nos dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no puede hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Debiendo ya nosotros comer carne sólida, a veces aún somos inmaduros, ¿verdad? A veces aún no tenemos la madurez espiritual que necesitamos y estamos tomando aún la leche, lo más básico, no hemos crecido de ahí. Y ese es un problema que aquí mismo Pablo está diciendo. Es un peligro. ¿Por qué ustedes, diciendo que son espirituales, que son religiosos, aún tienen contiendas, aún tienen celos entre ustedes mismos? Todavía hay pleitos, ¿verdad? Todavía está la carnalidad en ustedes. Por eso no pueden seguir creciendo, porque aún están ustedes con el hombre viejo que debieron de haber enterrado en las aguas del bautismo. ¿Sí? Debemos de crecer y nosotros mismos no debemos de dejarnos de ser un estorbo en el crecimiento espiritual. También nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, desde el versículo 57 vamos a leer hasta el 62. Y esta pequeña historia es muy interesante, así que pongamos atención aquí en Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Por qué le contestó esto Jesús a este hombre que dijo, Señor, yo te sigo a donde quieras, a donde quiera que vayas tú, yo te voy a seguir? Y Jesús le dice, las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen sus nidos en sus árboles, pero el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, yo no tengo lugar donde recostar mi cabeza, no tengo un hogar. ¿Por qué le contestó esto Jesús? Recordemos, Jesús conoce el corazón de todas las personas y aún conocía el corazón de esta persona que le dijo esto. Y él sabía que en su corazón no sabía lo que costaba seguir al Señor. ¿Qué es lo que cuesta seguir al Señor? ¿Qué es lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo? Todo, ¿sí? Nos cuesta todo seguir a nuestro Señor Jesucristo y este hombre no lo entendía así. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo esto. ¿Quieres seguirme? Pues date cuenta que no tengo un lugar donde acostarme yo mismo. Así que no te voy a prometer que toda tu vida vas a tener un hogar, vas a tener alimentos, vas a tener lo necesario,
va a haber tribulaciones, va a haber problemas, va a haber todos estos problemas en la vida. Eso no es lo que te aseguro, pero sí te aseguro una vida eterna, una vida con paz. Nos sigue diciendo en el versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Aquí está otros dos hombres. A uno le dice, sígueme. Jesús le dice a este señor, sígueme. ¿Y qué le dijo? Espérame, Señor, déjame, voy y entierro a mi padre primero. ¿Sí? Y dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir eso? Deja que los muertos espiritualmente hablando, entierran a los muertos físicamente. ¿Sí? Deja que los que son carnales, los que son del mundo, que ellos entierran a los muertos, ¿verdad? Ellos se preocupan por esas cosas. Esa no debe de ser tu prioridad, tu preocupación de enterrar a alguien que ya está muerto. Acuérdense, cuando una persona muere, el alma ya no está ahí. La cosa más importante de esa persona ya se ha ido de ahí. Solamente queda carne y hueso que se va a volver polvo, ¿verdad? Lo que nos define a cada uno de nosotros es nuestra alma, ¿sí? Y ya cuando se va de nuestro cuerpo, pues solamente queda algo que se va a desaparecer con el tiempo, ¿sí? Así que el enterrar a los muertos, esa no es nuestra prioridad, nuestra preocupación, sino de qué, de predicar acerca del reino de Dios, ¿sí? Después llega a otro y le dice, sígueme. Y este otro que le dice, espérame, déjame despedirme de mi familia primero. Déjame, me despido primero a mi familia. Pues, imagínense qué es lo que está tratando de enseñar aquí nuestro Señor Jesucristo, que debemos de ponerlo a Él en primer lugar, aún sobre nuestra familia. ¿Sí? Porque, como vimos, nuestra familia puede ser un tropiezo para nosotros, un impedimento para nosotros, un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Pero nuestro Señor Jesucristo aquí, el punto es que nos está diciendo qué es lo que nos cuesta seguir a Cristo. Todo, aún sobre nuestra familia, todo, ¿verdad? Todo lo terrenal, lo físico, lo carnal, es secundario cuando viene a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nos cuesta todo. Y si nuestro corazón está todavía en lo terrenal, en lo carnal, si nuestro corazón todavía está en lo físico en vez de lo espiritual, pues va a ser un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? No vamos a crecer como debemos en nuestro camino espiritual. Regresando a 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Nos dice Pablo aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Acuérdense, hermanos, los cristianos, nosotros somos templo de nuestro Dios. ¿Sí? Dios mora adentro de nosotros, ¿sabían eso? Somos un templo, Dios vive adentro de nosotros. Así que no puede haber impureza dentro de nosotros, no puede haber nada dentro de nosotros, porque de otra manera Dios no puede morar en nosotros. ¿Sí? Hay que estar limpios para que Dios pueda caber adentro de nosotros como templo que somos. Hay una ilustración que yo escuché que yo creo que explica muy bien nuestra
cómo debemos de vivir espiritualmente. Hay unas tazas de café, normalmente se usa para el café, pero a mí me gusta la leche con chocolate, así que vamos a decir que es leche con chocolate. Pero esta taza tiene un monito adentro, ¿sí? Un monito en medio adentro. Y pues se ve muy lindo, ¿sí? Pero cuando uno lo llena, ¿verdad? Se ve lindo porque tiene la carita por fuera. Pero cuando uno lo llena, yo pienso que pues es un estorbo, ¿verdad? ¿Por qué está el monito ahí si con ese mismo espacio puede haber más leche con chocolate? ¿Sí? ¿Para qué tener ese monito? Así que, de la misma manera, nuestra vida espiritual es igual. ¿Quién debe de llenar a nosotros? Nos debe de llenar Dios, nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Debe de estar completamente lleno hasta arriba. Debemos de estar llenos de Dios, que Dios mora en nosotros. Pero si hay algo ahí estorbando, no puede estar completamente lleno. Si en nosotros aún hay carnalidad, si en nosotros aún hay pleitos, enojos, celos, disensiones, cosas semejantes a estas, pues Dios no puede llenarnos, ¿sí? Porque ahí estamos nosotros estorbando nuestro crecimiento espiritual. Y Dios no se agrada de eso. Pero ¿qué pasa si a fuerza, no sé si se quite bien fácil, pero si de alguna manera logro quitarlo, luego se llena ese espacio que quité, cuando quité ese monito? Se llena luego. Eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros decidimos, ok, ya no voy a tener estas carnalidades dentro de mí, ya no voy a ser yo un estorbo para mi crecimiento, lo saco, Dios luego nos llena. ¿Sí? Luego nosotros nos llenamos de espiritualidad y nos animamos nuevamente al Señor. Así que meditemos en estas cosas, que nosotros mismos no seamos un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Una última razón, ¿por qué nosotros no estamos creciendo? Yo pienso que esta es una de las más importantes razones por la que no estamos creciendo, y eso es porque no estoy enseñando a otros. ¿Sí? Yo pienso que para muchos el enseñar es algo que no es el enfoque en la vida de un cristiano, pero la realidad es que a eso nos llamó el Señor, a predicar. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 11? Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Lo tengo aquí en pantalla por si ustedes gustan leer acá arriba o también buscarlo ahí en sus Biblias. Pero Hebreos capítulo 5 y versículo 11 nos dice de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy interesantes las palabras del escritor de Hebreos. Y lo que más me llama la atención es cuando dice, porque debiendo ser ya maestros. Ese es el punto. Cuando venimos al Señor, nuestra meta es lograr ser maestros, ¿sí? Debiendo ser ya maestros,
O sea, debiendo ya haber estado creciendo al punto que podemos enseñar a otros, predicar a otros acerca del Evangelio, la salvación, todavía estamos tomando leche, todavía estamos en lo más básico, no hemos alcanzado madurez, como dice las Escrituras. Pero el propósito, ¿verdad?, principal cuando venimos a ser el Señor es para atraer más personas al reino de Dios. ¿Sí? Si nosotros mismos estuvimos en el lugar de aquella persona en pecado, ¿verdad?, destinado a perdición eterna, y nosotros logramos salir, debemos nosotros tratar de sacar más personas con nosotros, ¿verdad? Ese es también el punto de la parábola de los talentos, ¿sí? Que con los talentos que Dios nos da debemos de tratar de sacar más personas, atraer más personas al Señor. Pero esa persona que tuvo un talento, pues no hizo nada con él, no atrajo a nadie al reino, ¿sí? Por eso, debiendo nosotros ser ya maestros, esa es la meta de un cristiano. En el crecimiento espiritual debemos de lograr poder ser maestros, que podamos en cualquier momento, si una persona nos viene y nos pregunta acerca de el Evangelio, acerca de cómo debemos de ser salvos, que podamos decir, esta es la manera que somos salvos, esto es lo que debe hacer usted para ser salvo. O ir nosotros mismos a predicar el Evangelio a otras personas y decir, nuestro Señor viene pronto, hay que estar preparados. Esto es lo que tiene que hacer para ser salvo. Para que cuando se nos presente alguna pregunta acerca de la fe que tenemos nosotros, podamos defenderla, ¿sí?, y podamos predicarla. Quería simplemente ilustrar nuestro crecimiento espiritual comparándolo al crecimiento físico. Así que cuando uno nace, ¿verdad?, primero es un bebé. Y un bebé no puede agarrar una cuchara y alimentarse él mismo. Él está completamente dependiente de la mamá, de que ella le haga la comida y le dé en la boca la comida también, ¿verdad? Eso es un bebé. Después un niño que pues ya puede agarrar la cuchara o el tenedor y él mismo puede alimentarse la boca, pero él todavía no puede preparar la comida, ¿sí? Todavía depende de que los papás le den la comida, pero él mismo puede meter la comida a la boca. Después ya un joven, un adolescente, pues él ya comienza poco a poco a cocinar, a lo mejor unos huevos o tostar pan, servirse cereal, ¿verdad? Y él se puede alimentar. Y ya cuando uno es adulto, ahora sí, podemos nosotros podemos cocinar más, pero lo que más define a un adulto es que ahora él puede cocinar para alimentar a otras personas, ¿sí? Ahora, si tiene una familia, puede cocinar para alimentar a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Nuestra vida espiritual es de la misma manera. Somos bebés espiritual. Al principio sí, dependemos de los otros hermanos que nos guíen, que aún nos den en la boca, o sea, del alimento espiritual, de la palabra, venir aquí a los servicios, animarnos, ¿verdad? Y poco a poco vamos creciendo hasta el punto en que nosotros podemos predicar, ser maestros, ¿verdad?, alimentar a otros espiritualmente, ¿verdad?, con la palabra de nuestro Dios. Pero esa es nuestra meta. Debemos de poder llegar a ser maestros, como nos dice el escritor de Hebreos. Y por último, me gustaría que leyéramos aquí la historia en Mateo capítulo 4, que yo creo que aquí enfoca a nuestro Señor Jesucristo el propósito de venir a ser discípulos del Señor. Mateo capítulo 4 y versículos 18 al 22. Lo tengo aquí también escrito en pantalla por aquellos que gustan leerlos acá arriba, o también lo pueden leer en sus propias Biblias.
Nos dice Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remandaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así que notemos qué es lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Cuando primero fue y se presentó delante de ellos y les dijo, síganme, porque los haré pescadores de hombres, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, esto es lo que ustedes van a hacer, pescadores de hombres, ¿sí? No dijo, van a ser, van a ser personas regulares, van a ser personas que se quedan estancadas, personas que no crecen, no, van a ser pescadores de hombres. Ahora, obviamente, no luego cuando comenzaron a Jesús, comenzaron a atraer más personas al reino, ¿verdad? Ellos necesitaban que Jesús les comenzara a enseñar poco a poco, y Jesús les enseñaba, ¿verdad? A través de la mayoría de los evangelios vemos que eran puras enseñanzas para sus discípulos, para prepararlos para cuando el momento llegara, ellos pudieran predicar el evangelio, para que ellos pudieran anunciar acerca del reino, y llegaron a ser pescadores de hombres, ¿sí? Pero nosotros mismos, al leer el evangelio, vemos el crecimiento que hubo en los discípulos, ¿sí? Que tal vez al principio no eran muy fieles, pero hacia el final vemos que la fe de ellos se fortalece. Y el momento llega cuando ellos son bautizados por el Espíritu Santo y comienzan a predicar el evangelio. Llegan a ser pescadores de hombres, porque después de que Pedro predicó por primera vez, miles de personas vinieron al Señor, a las aguas del bautismo. Ahí vemos, él fue pescador de hombre, así como Jesús dijo que iba a ser. Pero requiere ese crecimiento espiritual, requiere que nosotros sigamos creciendo. Pedro es uno de los ejemplos más grandes que tenemos en los evangelios, que Pedro es alguien que él pensaba que iba a seguir al Señor, él pensaba que él tenía lo que necesitaba para seguir al Señor, pero cuando el momento llegó, él no tenía la madurez suficiente para seguir a nuestro Señor. Acuérdense que él fue el que lo rechazó, él fue el que después de que cantó 3 veces el gallo, ¿verdad? Él lo negó 3 veces. Y antes que cantar el gallo, él lo negó 3 veces. Y entonces ahí vemos que aún no tenía la madurez espiritual. Sí, había crecido mucho desde el principio, pero aún no había llegado a esa madurez que necesitaba. Pero él estaba arrepentido de eso, ¿verdad? Vemos en las lágrimas que él derramó después de haber hecho eso. Y después Jesús se le aparece otra vez, ¿verdad? Y ahí se fortalece nuevamente su fe. Y luego, cuando el momento llega, predica a los judíos acerca de el arrepentimiento y de la salvación para el hombre. Así que, hermanos, meditemos en estas palabras, meditemos en nuestro crecimiento espiritual, si es que estamos creciendo, si no nos hemos estancado, y si lo hemos hecho, preguntémonos, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Será porque alguien en mi vida me está estorbando? ¿Será por mi familia, por aún hermanos en Cristo que me estén estorbando? Y si esa es
la razón, pues, que esa no sea una razón, que esa no sea una excusa, que nosotros mismos nos fortalezcamos a través de la palabra del Señor, que Dios sea el que nos fortalezca y no confiemos en las personas que nos rodean para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a meditar en las palabras de nuestro Dios. Meditemos si tal vez no sea nosotros mismos que no hemos dejado las carnalidades del mundo que nos está estorbando nuestra vida espiritual. Tal vez aún tengo enojo, tal vez todavía tengo amor por el dinero, por el trabajo, por lo que sea que me esté estorbando para seguir creciendo espiritualmente. O tal vez me falta yo ir a hacer ese paso de predicar el evangelio a otras personas, porque a eso me ha llamado el Señor, a ser pescador de hombre, a traer más personas a su reino. Acordémonos de la parábola de los talentos, no ser como aquella persona que tuvo un talento y lo escondió y no hizo nada con ella, sino ser como los otros dos, que teniendo 5 o 3 talentos, y lo invirtieron y pudieron aumentar más de lo que el Señor nos había dado. Ese es el crecimiento espiritual ejemplar que debemos de seguir nosotros aquí en esta vida, nuestro camino espiritual. Hermanos, Dios les bendiga. También invitamos a aquellos que aún no han venido al Señor a venir a ser parte de ese camino espiritual, ¿verdad? Porque uno no puede crecer hasta que haya venido a las aguas del bautismo, hasta que hayamos sido hechos templos puros para que Dios more en nosotros. De otra manera no podemos crecer, ¿verdad? Necesita Dios estar en nosotros, morar en nosotros para poder seguir creciendo. Así que le invitamos también a usted que venga a ser parte del reino de nuestro Dios, a ser parte de la familia espiritual al venir a las aguas del bautismo. Y cuando venimos a las aguas del bautismo, el hombre viejo queda ahí en las aguas, como si fuera una sepultura. El hombre queda ahí y sale un hombre nuevo, ¿verdad? No volvamos al hombre viejo, porque de otra manera sería un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Vamos así a cantar un himno.